Hay un tipo de silencio que no asusta, aunque muchos huyan de él. Un silencio que aparece cuando cierras la puerta de tu casa y por fin el mundo deja de empujarte. Es extraño al principio. Se siente como si algo dentro de ti se acomodara después de haber estado fuera de lugar durante demasiado tiempo. Ese instante, justo cuando te quedas solo, revela una verdad incómoda. No estás tan agotado por lo que haces, sino por todo lo que intentas sostener cuando estás ahí afuera. Quizás no lo habías notado, pero cada vez que regresas a casa y te sumerges en ese pequeño refugio, algo en ti respira más profundo. La calle es ruido, movimiento, expectativas. La casa es pausa. Ahí, mientras te quitas los zapatos y dejas caer la mochila, aparece un pensamiento que intentas ignorar. ¿Por qué, si se supone que la compañía debería llenarte, vuelves sintiéndote más vacío que antes? El silencio te recibe sin exigirte nada, sin pedirte que rindas, sin obligarte a sonreír. Y es entonces cuando surge una pregunta que la mayoría evita. ¿Y si no eres raro por preferir estar solo? ¿Y si simplemente estás volviendo a ti? Schopenhauer intuía algo que hoy sentimos más que nunca. Decía que las personas con una vida interior fuerte necesitan menos del mundo exterior, porque encuentran valor dentro de sí mismas. Y cuando lo escuchas con cuidado, entiendes por qué tu casa se siente como un alivio. No tienes que actuar, no tienes que medir tus palabras, no tienes que sostener conversaciones que te desgastan. Afuera, cada interacción es un pequeño esfuerzo. Aquí, en cambio, puedes respirar sin pensar, moverte sin calcular y simplemente ser tú. Tu hogar se convierte en ese espacio donde dejas de interpretar un papel y recuperas tu energía. Tal vez hace poco regresaste de algún encuentro social, una reunión, una salida, una fiesta. Caminaste entre personas que hablaban sin decir nada. Reíste cuando tocaba reír. Asentiste cuando era más fácil que cuestionar. Y al llegar a casa, algo te cayó encima como un peso antiguo. No era tristeza, no era mal humor. Era vacío. Un vacío que no venía de estar solo, sino de haber estado demasiado acompañado de la forma equivocada. Ese tipo de cansancio no se cura durmiendo. Se cura volviendo a uno mismo. Una realidad incómoda empieza a revelarse cuando permites que el silencio te hable. Te das cuenta de que mucha de la interacción social está construida como un escenario donde todos siguen un guión que no escribieron. Schopenhauer lo entendía bien. Para él, la mayoría de las personas temen enfrentarse a su propio interior, así que buscan cualquier ruido que los distraiga. Pero tú, en ese instante de calma dentro de tu casa, percibes algo distinto. Sientes que el silencio no te ataca, te sostiene, te muestra con claridad lo que afuera se diluye. Es curioso, porque siempre te dijeron que quedarse en casa demasiado era un problema, una señal de que algo no estaba bien, que la soledad había que combatirla como si fuera un enemigo. Pero la pregunta que muy pocos se atreven a hacerse es esta. Si la compañía es tan valiosa, ¿por qué tantas veces te cuesta la paz? La respuesta no es simple, pero sí honesta. No estás agotado por la soledad, estás agotado por el ruido. Y antes de que pienses que esto es solo filosofía antigua, recuerda algo cotidiano. ¿Cuántas veces te has encontrado hablando con alguien que parece escuchar, pero no oye? ¿Cuántas veces has estado rodeado de gente y aún así te has sentido invisible? No se trata de que no haya personas a tu alrededor. Se trata de que no hay profundidad. Carl Jung, otro pensador que comprendió la psique humana como pocos, decía que la verdadera soledad no viene de la falta de compañía, sino de la incapacidad de expresar lo que realmente importa. Y tú lo has experimentado. Ese pequeño nudo en la garganta cuando decides no decir lo que piensas. Ese gesto automático de hacerte más pequeño para encajar en el ritmo de los demás. La casa, en cambio, no exige nada de ti. Te invita a existir sin filtros,
sin máscaras, sin roles. Es aquí donde la voz que te acompaña, esa que suena más auténtica que cualquier conversación forzada, empieza a sentirse más sólida. Tal vez por eso, cuando cierras la puerta, algo dentro de ti se alinea. Es extraño darse cuenta, pero quedarse en casa, lejos de ser una retirada, es una forma de regresar a lo que realmente eres. En un momento te contaré por qué este regreso cambia por completo tu relación con el mundo. Pero antes, pregúntate algo con sinceridad. ¿Cuánto de tu cansancio viene realmente de ti? ¿Y cuánto viene de intentar cumplir con una vida que no encaja del todo contigo? Aquí, en esta pausa, esa pregunta empieza a tomar forma. Y aunque incomoda, también libera. Porque si el silencio te está diciendo algo, es esto. Volver a casa no es perderse, es empezar a encontrarse. Y cuando empiezas a encontrarte, algo inquietante ocurre. Descubres que muchas de las cosas que considerabas normales eran, en realidad, pequeñas traiciones a ti mismo. No por maldad, sino por costumbre. Te acostumbraste a dar más de lo que recibías, a callar lo que dolía para no incomodar, a mostrar solo las partes de ti que parecían aceptables allá afuera. Fingir se volvió tan rutinario que dejaste de notarlo. Pero dentro de casa, sin testigos, esas capas se aflojan. Lo que habías escondido comienza a emerger. A veces es incómodo, a veces incluso da miedo, pero también es real. Y lo real, aunque duela, siempre termina liberando. Schopenhauer decía que el ser humano suele preferir la ilusión antes que la verdad, porque la ilusión es más cómoda. Pero tú, al quedarte en casa, empiezas a ver lo que hay detrás de esa ilusión. Sientes que mucho de lo que hacías era automático, casi mecánico. Te levantabas, salías, interactuabas, cumplías. Pero ¿en qué momento te preguntaste si todo eso tenía sentido para ti? La casa tiene esta forma tan particular de devolverte preguntas que nadie te hace afuera. No para atormentarte, sino para que por fin te escuches. A veces basta con un momento de quietud para notar señales que antes ignorabas. Ese cansancio que aparece sin explicación, esa sensación de estar rodeado, pero a la vez desconectado. Ese deseo de cancelar planes que ya habías aceptado. No es flojera, no es un fallo en ti. Es tu mente intentando protegerte de un desgaste que venías acumulando sin darte cuenta. Afuera, eres observado, evaluado, comparado. Aquí, en tu espacio, esa presión se disuelve y aparece un pensamiento aún más profundo. No necesitas tanta exposición como te hicieron creer. La sociedad repite una idea una y otra vez. Cuantas más personas tengas cerca, más valioso eres. Pero si te detienes un momento, ¿de verdad sientes que eso es así? ¿O es simplemente un ruido más que te empuja a encajar en lugares donde nunca te has sentido completamente tú? Schopenhauer veía esto con claridad. Para él, la mayoría vive atrapada en una búsqueda constante de validación, una necesidad de demostrar algo, demostrar resultados, de encajar en lo que se espera. Pero quien desarrolla una vida interior rica ya no se alimenta de eso. De hecho, comienza a verlo como lo que realmente es, una distracción. Y aquí es donde la casa toma un papel inesperado. No como una prisión, sino como un filtro, un espacio donde puedes notar que es auténtico y que es impostado. En el silencio del hogar, las expectativas externas se deshacen y aparece una pregunta que cambia todo. ¿Qué quieres tú cuando nadie te mira? Cuando respondes desde ese lugar, tus decisiones cambian. Ya no buscas llenar vacíos con ruido, porque empiezas a entender que no estabas vacío. Solo estabas agotado por el exceso de estímulos que no te aportaban nada. A veces se piensa que la soledad es una señal de debilidad, pero Schopenhauer la veía como un signo de fuerza. Para él, la capacidad de disfrutar de la propia compañía era una muestra de inteligencia y profundidad emocional, y en ese punto,
La casa deja de ser simplemente un lugar físico. Se convierte en tu territorio mental, en el espacio donde recuperas energía, claridad y sentido. Aquí, todo lo que te pesa se vuelve más fácil de observar. No porque desaparezca, sino porque ya no necesitas disimularlo. Tal vez alguna vez sentiste esa sensación extraña después de un evento social. Estabas presente, pero no estabas realmente ahí. Hablabas, pero no decías nada que naciera de ti. Interactuabas, pero no conectabas. Esa desconexión es más común de lo que imaginas. Y por eso, cuando regresas a casa, se siente como un regreso a tu centro. Tu energía se reacomoda y tu mente deja de estar en modo defensa. Por primera vez en horas, puedes pensar sin presión, sin prisa, sin tener que justificarte. Ese simple acto, estar solo un momento, te devuelve partes de ti que afuera pierdes sin notarlo. En esta quietud, descubres otra cosa inquietante. Muchas de las expectativas que cargas no son tuyas. Son ideas heredadas, presiones sociales, modelos que aprendiste sin cuestionar. Schopenhauer insistía en que gran parte del sufrimiento humano proviene de desear cosas que no nacen de uno mismo. Y cuando te quedas en casa, sin distracciones, puedes ver esto con más claridad. La soledad se vuelve un espejo, uno que no miente. Te muestra lo que realmente valoras y lo que estabas persiguiendo solo porque te dijeron que debías hacerlo. Este reconocimiento no es algo ligero, es profundo, casi como si hubieras estado anestesiado por años y de pronto empezaras a despertar. No es cómodo, pero es verdadero, y en esa verdad surge un alivio inesperado. Comprendes que no necesitas estar en constante movimiento para tener valor. No necesitas estar rodeado de gente para ser suficiente. No necesitas llenar tu agenda para justificar tu existencia. A veces, el acto más valiente es simplemente detenerte y escucharte. En un momento te hablaré de por qué esta pausa tiene el poder de transformar tu mente de una manera que la mayoría nunca experimenta. Pero antes, deja que esta idea se asiente. Cuando eliges la quietud de tu hogar, no estás escapando del mundo. Estás dejando de escapar de ti mismo. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es uno de los primeros signos de verdadero crecimiento. Si el crecimiento real comienza cuando dejas de escapar de ti mismo, el siguiente paso es aún más desafiante. Soportar lo que aparece cuando el ruido se apaga, porque en cuanto eliges la quietud de tu casa, descubres que el silencio no está vacío, está lleno de preguntas que pospusiste, de decisiones que evitaste, de emociones que fuiste dejando en espera. Por eso tanta gente huye de la soledad. No es el aislamiento lo que asusta, es el espejo que se enciende cuando la pantalla se apaga. Tu mente lleva años funcionando en modo defensa. Afuera estás alerta. ¿Qué dices? ¿Cómo te ven? ¿Qué publicas? ¿Cómo reaccionan? Ese esfuerzo se vuelve tan cotidiano que ni siquiera notas el desgaste. Al quedarte en casa sin distracciones, ese modo se desactiva poco a poco. Lo que aparece después es lo que muchos confunden con ansiedad sin motivo. Pero no es sin motivo. Es el eco de todo lo que no atendiste mientras estabas ocupado actuando. Schopenhauer veía esta incomodidad como el precio de mirar de frente la realidad, no solo la externa, sino también la interna. Hay algo muy importante que casi nadie te dice. El mundo moderno está construido para mantener tu atención hacia afuera. Pantallas, notificaciones, opiniones, tendencias, ruido constante. Todo parece urgente, todo requiere respuesta, pero en el fondo casi nada de eso toca tu núcleo. Schopenhauer hablaba de la voluntad, esa fuerza ciega que nos empuja a desear sin descanso. El mundo exterior se encarga de avivarla todo el tiempo. Necesitas más, debes lograr más, tienes que mostrar más. Y mientras corres detrás de esa lista interminable, pierdes el contacto con algo esencial. ¿Quién eres cuando no estás persiguiendo nada? En casa, si te lo permites,
esa carrera se detiene un poco. No por completo, porque la mente sigue inquieta, pero sí lo suficiente como para que puedas observarla desde otra perspectiva. Empiezas a notar cuántos de tus deseos no nacen realmente de ti, sino de compararte con otros. El teléfono se convierte en una ventana hacia vidas editadas, éxitos mostrados, cuerpos perfeccionados, y sin darte cuenta te vas midiendo con estándares que nadie puede alcanzar sin pagar un precio alto. Quedarse en casa, lejos de esa exposición continua, te permite hacer algo radical: cuestionar, preguntarte si tanto esfuerzo por encajar en esa imagen vale el costo de tu paz mental. Filósofos de distintas épocas advirtieron sobre esto. Blaise Pascal, un pensador del siglo XVII, decía que muchos problemas del ser humano vienen de no saber quedarse quieto en una habitación. Lo interesante es que no hablaba de castigo, hablaba de miedo. Miedo a lo que aparece cuando no hay estímulos a los que culpar, cuando no hay ruido que tape el vacío. Schopenhauer, siglos después, retomó esta idea desde otro ángulo. Quien cultiva su mundo interior ya no depende tanto de la aprobación, de la comparación, ni de la mirada constante de los demás. Al quedarte en casa, empiezas a entrenar algo que casi nadie entrena: la capacidad de sostenerte a ti mismo. Al principio tu mente buscará huir, encender algo, hablar con alguien, revisar mensajes, cualquier cosa que te saque de esa mirada hacia adentro. Pero si resistes un poco y no te distraes tan rápido, notarás algo. Debajo de la incomodidad hay claridad. Debajo del caos hay patrones. Comienzas a ver qué te frustra de verdad, qué te importa de verdad, qué te duele de verdad. No lo que dijiste en voz alta para quedar bien, sino lo que nunca dijiste para no complicar nada. Esta es una de las razones por las que tanta gente se siente agotada sin comprender por qué. No es solo trabajo, no es solo estudio, es el peso de sostener una versión de ti mismo que no coincide con lo que sientes por dentro. En casa, si te das el permiso, esa versión se va agrietando. Empiezas a preguntar: ¿realmente quiero esta vida que estoy persiguiendo, o solo la acepté porque era lo esperado? Schopenhauer consideraba que la mayoría vive en una especie de hipnosis colectiva, moviéndose por impulsos ajenos. Quedarse en casa, en silencio, rompe esa hipnosis poco a poco. Esto no significa que la soledad sea romántica o fácil. No lo es. Es dura, exige sinceridad. Jung señalaba que enfrentarse a la propia sombra, a esas partes de ti que preferirías no ver, es un trabajo doloroso pero imprescindible, y ese trabajo casi nunca se hace en medio del ruido. Se hace en la intimidad, en el sofá a solas, en la habitación silenciosa, en esa noche donde miras el techo y te das cuenta de que llevas años aplazando decisiones importantes. La casa se vuelve entonces un laboratorio, un lugar donde empiezas a experimentar contigo mismo sin las máscaras que llevas afuera. En un momento te mostraré por qué este proceso interno no solo te da paz, sino que también te vuelve más libre frente a un mundo que intenta manipularte todo el tiempo. Pero antes necesitas entender algo esencial. Si te sientes inquieto cuando estás solo, no es una prueba de que debas huir de la soledad. Es una señal de que hay algo dentro de ti pidiendo atención. Algo que no se resolverá con otra salida, otra fiesta, otra conversación superficial. Se resolverá mirándolo de frente, en el único lugar donde no tienes que fingir: tu hogar. Y cuando por fin permites que ese algo dentro de ti hable, descubres una verdad que puede resultar incómoda. No necesitas tantas cosas como creías. No necesitas tantos planes, tantas voces, tantas opiniones. Lo que necesitabas era espacio. Espacio para escucharte. Espacio para sentir sin disimular. Espacio para reconocer que tu mente llevaba mucho tiempo funcionando en automático, cumpliendo expectativas que ya no te representan. Quedarte en casa se convierte entonces en un acto de honestidad radical, porque te obliga a enfrentar la vida sin adornos, sin filtros,
sin distracciones que te anestesien. Lo curioso es que este proceso, aunque profundo, no se siente épico. No hay luces, no hay aplausos, solo tú, en tu habitación, reconociendo cosas que nunca habías dicho en voz alta. A veces se siente como si estuvieras desarmando tu propia biografía, pieza por pieza, distinguiendo lo que te pertenece de lo que te impusieron. Schopenhauer creía que la mayor parte del sufrimiento humano nace de confundir deseos impuestos con necesidades reales. Y aquí, en la quietud de tu casa, esa diferencia empieza a hacerse evidente. Descubres qué es auténtico y qué es un reflejo de los demás. En este punto ocurre algo que sorprende a muchos. Mientras más tiempo pasas contigo mismo, menos tolerancia tienes hacia lo superficial. No porque te creas superior, sino porque notas el costo emocional que antes pasabas por alto. Empiezas a identificar esa sensación de desgaste que surge después de conversaciones vacías, esa incomodidad silenciosa que aparece cuando sientes que tienes que actuar para agradar, y de pronto entiendes que no toda compañía es compañía, que hay presencias que consumen más de lo que aportan, que hay momentos sociales que te dejan más solo que la soledad misma. Quedarte en casa te da la distancia necesaria para ver esto con claridad. Desde lejos, puedes observar dinámicas que antes normalizabas. El modo en que modulas tu voz para no sonar raro. El modo en que callas tu opinión real para evitar conflicto. El modo en que sonríes para no romper la armonía de una conversación que no te interesa. No lo hacías por debilidad, lo hacías por costumbre. Así funciona la mente cuando lleva demasiado tiempo viviendo hacia afuera. Pero ahora, en casa, esa costumbre empieza a desmoronarse. Y aquí aparece una transformación silenciosa pero poderosa. Te vuelves más difícil de manipular, porque cuando reconoces tus propias emociones sin pedir permiso, también reconoces que te lastima, que te agota y que ya no quieres tolerar. El ruido externo pierde fuerza. Las opiniones ajenas ya no tienen tanto poder. Las comparaciones empiezan a disolverse. Schopenhauer decía que solo quien aprende a vivir desde dentro puede ser realmente libre. Esa libertad no es gritar independencia, es sentir que no necesitas demostrar nada para tener valor. Es posible que empieces a notar cambios sutiles en tu día a día. Dejas de aceptar compromisos que no quieres. Dejas de dulcificar tus límites para no incomodar. Dejas de participar en rutinas sociales que te drenaban. No porque te aísles del mundo, sino porque eliges con más cuidado qué partes del mundo dejas entrar. Esta es una de las ventajas que nadie te cuenta sobre quedarse en casa. Fortalece tu capacidad de decidir. Decidir qué te hace bien. Decidir con quién compartes tu energía. Decidir cómo quieres vivir sin pedir permiso. Y aquí viene una de las paradojas más hermosas de este proceso. Mientras más cómodo te vuelves con tu soledad, más auténticas se vuelven tus conexiones. Ya no buscas a cualquiera solo para escapar del silencio. Buscas a quienes realmente suman, a quienes pueden sostener una conversación honesta, a quienes no necesitan que escondas partes de ti. Las máscaras se vuelven pesadas y lo genuino se vuelve liviano. La soledad deja de ser un vacío que tienes que llenar y empieza a ser un espacio que eliges proteger. Jung hablaba de la individuación como el proceso de descubrir quién eres sin la mirada de los demás. Y ese viaje casi siempre comienza en la soledad. No una soledad dolorosa, sino una soledad consciente. Una soledad que no te encierra, sino que te abre, que no te debilita, sino que te arma, que no te separa del mundo, sino que te devuelve a él con más claridad. Tu casa se vuelve entonces más que un refugio. Se vuelve un taller donde reconstruyes tu forma de existir. Y cuando regreses al mundo, porque inevitablemente lo harás, notarás algo distinto. Ya no te absorbe con la misma facilidad. Ya no te arrastra con su velocidad.
Ya no te convence tan rápido de que necesitas lo que todos quieren. Sientes que tienes un ancla, una columna interna, un lugar mental que no se mueve, aunque todo alrededor lo haga Schopenhauer. Decía que las grandes mentes construyen su nido en la soledad, no para alejarse del mundo, sino para observarlo desde un punto más alto, desde un lugar que no puede ser moldeado por la presión de la multitud. Y ese es el verdadero poder de quedarse en casa. No es aislamiento, no es resignación, no es huida, es preparación, es claridad, es el comienzo de una vida más consciente, una vida donde tus decisiones nacen de tu interior, no del ruido externo, una vida donde el silencio no te asusta, porque ya no es un enemigo, es un aliado, un maestro, un recordatorio constante de quién eres cuando nadie te exige nada. En esta última pausa, deja que esta idea te atraviese. No hay mayor libertad que la de no necesitar escapar de ti mismo. Cuando logras eso, la soledad deja de ser un peso, se convierte en tu lugar de poder. Y ahora, si algo de todo esto resonó contigo, deja tu huella. Escribe en los comentarios: yo elijo mi paz. Que este acto simple sea tu primer paso hacia una vida más honesta, más clara y más tuya.